En el auditorio donde debía presentar la reedición de su poemario, sus amigos y seguidores sostenían entre las manos sus libros y fotografías, como si por un instante pudieran acercarlo nuevamente a ellos. Mientras en una mesa sus obras permanecían abiertas, convertidas en el reflejo más fiel de un hombre que dejó parte de su vida en cada página, porque aunque él ya no estaba allí, su esencia seguía latiendo entre versos escritos con el alma, la de un novelista que murió de forma trágica. Entregó su vida a la poesía. Para mí todavía, comentaba a Edian, como que pasa por un costado. Es un susto no saber que Juan va a estar más con nosotros. No necesitas vasto cielo ni cuerdas en los acantilados, tan solo viento y copioso silencio mientras observas el vuelo de los vencejos, prodigiosos aeronautas del amor. Juan José Soto Bacigalupo era periodista, escritor y gestor cultural. En el universo de la literatura, todos lo conocían simplemente como JJ, un poeta de pluma elegante, perfeccionista hasta el último verso y capaz de envolver a cualquiera con la sensibilidad de sus palabras. Love's just dragging me down, baby, resuena en la vitrola, mientras Don Gato y su pandilla maullan en coro el blues de Janis en la azotea. Él admiraba mucho a Martín Adán, un poeta de aquí barranquino, que es un poeta de la poesía de las imágenes, del ritmo, de los símbolos, y él venía de esa tradición literaria. Simbolista, un poco surrealista. También, claro. Y, sí, muy dedicado al lenguaje, la palabra, ¿no? Sí. La esencia de la poesía, esa era su virtud. Había estudiado Ciencias de la Comunicación en la Universidad de San Martín de Porres y posteriormente cursó una maestría en Comunicación Digital. Nunca dejó de aprender. Decía que cada etapa de la vida era una oportunidad para descubrir algo nuevo y alimentar esa pasión que lo acompañó hasta el final. Él siempre fue un maestro. Juanjo creo que nos deja esa emoción social de que hemos querido a alguien con todo el corazón, ¿no? Con todo el afecto, porque él se dejaba querer y amar, ¿no? Quienes compartieron con él años de amistad aseguran que su talento solo era comparable con su calidad humana. Lo recuerdan como un caballero, generoso con los jóvenes escritores y dueño de un carisma que hacía sentir bienvenido a cualquiera que se acerque a él. Era siempre un pata muy generoso, muy amable. Juanjo no solamente era un buen poeta, ¿no? Era un buen amigo, una persona muy correcta, muy amable, muy querendón, creo, como todo norteño, ¿no? Una persona que te inspiraba mucha confianza, además. Mientras que en una sala donde él debió estar, su confidente y seguidor, compañero de charlas, pasaba una a una las instantáneas del amigo que siempre lo hacía reír y muestra algunos de los recuerdos que no solo guardan en el papel, sino también en el corazón. Como poeta, como hermano, como amigo. Pancosio lo presentó como un poeta confidente, sí, se convirtió para mí, para que fuera en el poeta de las lágrimas, porque era muy sensible. Estas fotografías lo muestran participando en conversatorios, recitales y encuentros culturales que muchas veces organizó y otras tantas encabezó como invitado, espacios donde encontraba el escenario perfecto para compartir aquello que más amaba, la literatura. Él cuando recitaba se preparaba, era muy intenso, era tener una buena voz, una buena performance. Juan y siempre bromeábamos de eso. Sí, era un poeta muy vital, muy lleno de vida bastante. Fue autor de 6 libros, obras que consideraba parte de su propia historia. Bastaba recorrer sus páginas para descubrir la intensidad de sus emociones, la delicadeza de su lenguaje y la pasión con la que transformaba sentimientos en poesía. Desde su primer libro del año 1994, que se titulaba Cárcel de mi ojo, ¿no? Y su último libro ha sido desde hace 2 años, Cielo Extenso, y ahora era la primera vez que reeditaba un libro de él del año 2004. Por ejemplo, este es el último, de Cielo Exhausto. José Antonio Mazotic, un gran escritor y crítico, comentó en este libro la apuesta de Juan José Soto por la continuidad de la vida,
pese a la hecatombe de un mundo egoísta y sin amor. En el 2015 recibió el premio Prensa Couture por sus buenas prácticas periodísticas y su labor en la formación de jóvenes comunicadores. Realizó un trabajo muy importante y además lo hacía bien, tanto así que tengo entendido que en un año ganó un concurso de buenas prácticas en la cultura, ¿no? Precisamente porque era una persona tan detallista que lo hacía, quería hacerlo no como salieran las cosas, sino quería hacerlo y hacerlo bien. En Chiclayo fundó y dirigió Agenda Six, un medio digital dedicado a promover la cultura. Un proyecto que, según el director, continuará en honor al llamado poeta. Era realmente un gestor que abría puertas, un evento de literatura, era un espacio donde él presentaba a un pintor con un escritor, un poeta con otro poeta, de repente con un editor, y él me invitó a formar parte, hizo una convocatoria de agenda y desde ahí él y yo hicimos una hermandad muy fuerte, realmente muy fuerte, y él ha sido como un hermano mayor para nosotros. Barranco era mucho más que el distrito donde vivía, era el escenario de sus caminatas, de su inspiración y de incontables encuentros con amigos. Cada rincón parecía guardar una historia escrita por JJ, razón por la que uno de sus colegas decidió recordarlo precisamente en la plazuela, donde él tantas veces recorrió. A Juan lo conozco de 1990, él es poeta barranquino, siempre ha vivido aquí y él muy orgulloso y muy querendón de su distrito, un distrito de la poesía, de las artes, ¿no? Con el corazón destrozado, sus colegas colocan en un estante de una pequeña biblioteca el libro que Juan José estaba a punto de presentar. El ejemplar que debía marcar un nuevo capítulo en su carrera terminó convertido en el símbolo más doloroso de una historia que quedó inconclusa porque le apagaron la luz de sus ojos. Alborotadas, frenéticas, locas, preludio del verbo, hágase la luz. En el fondo creo que queda su voz en los libros, que es lo esencial, su poesía a la que tanto se dedicó. Estas son imágenes del día del crimen. Los vecinos observaban conmocionados la escena, mientras el cuerpo del escritor permanecía tendido en el pasaje de ingreso a su vivienda. El hombre que dedicó su vida a escribir historias había encontrado un final tan brutal como inesperado. Hasta el momento, la muerte del escritor Juan José Soto sigue siendo todo un misterio. Lo que se sabe es que era cerca de las 3 de la tarde él había llegado hasta su vivienda cuando fue atacado por un sujeto con arma blanca. Las investigaciones apuntan a que su verdugo sería su sobrino Manuel Valera. Tras un rápido trabajo de los agentes de la DEPINCO y Chorrillos Barranco, fue capturado el sobrino de la víctima, un hombre de 30 años, que según las investigaciones sería el principal sospechoso del asesinato y quien incluso habría amenazado a su tío semanas antes del ataque. Definitivamente tiene que aclararse los hechos, no por el morbo, sino porque sencillamente él tiene que descansar en paz como todos, que alguna vez morimos por extrañas razones que no quiero decir, un asesinato en este caso. Esta cámara de seguridad corresponde a la vivienda del presunto agresor. Las imágenes fueron registradas aproximadamente 2 horas después del crimen. En ella se observa al investigado subiendo las escaleras con prendas que presentaban aparentes manchas de sangre y usando los guantes que, según las hipótesis policiales, habría llevado durante el ataque. Todas estas evidencias son analizadas por los peritos luego de que la prueba de luminol practicada en el inmueble revelara presuntos rastros de sangre a pesar del intento de borrarlas. Y no queremos aceptar esta pérdida, pues como toda persona que pierde. Y también dejar claro el tema de la violencia que cada vez nos toma con todo. Al día siguiente de su asesinato, Juan José tenía una cita con sus lectores. Presentaría la reedición de uno de sus poemarios, un encuentro que había anunciado con ilusión en sus redes sociales. Pero el destino cambió por completo esa historia. Él nunca cruzó la puerta del auditorio. En su lugar, quedaron los libros cuidadosamente acomodados sobre una mesa, como si todavía guardaran las manos de su autor para cobrar vida. Y a un costado, la llama de una vela iluminaba el vacío que dejó su ausencia
mientras el homenaje reemplazaba a la presentación que tanto había esperado. Me iba contando de que le iban confirmando y estaba muy contento. La sala se llenó de amigos, lectores y colegas. Todos acudieron, sabiendo que la presentación del libro se había transformado en un homenaje. Entre abrazos, lágrimas y anécdotas, cada uno encontró en aquellas páginas la manera de volver a escuchar la voz de JJ. Han venido a rendir un homenaje porque esta es la propuesta, ¿no? Ya Juanjo no está con nosotros, las letras seguirán ahí, su poesía estará siempre con nosotros y creo que ojalá que esto permita que más gente lea a Juan José. Ya no habrá nuevos recitales ni presentaciones donde Juan José vuelva a tomar la palabra. Solo quedan las páginas que lo muestran rodeado de amigos, sosteniendo con orgullo los libros que escribió y las historias que decidió compartir con el mundo. Es ahí donde seguirá viviendo, en cada fotografía que conserva su sonrisa y en cada página que demuestra que hay personas cuya ausencia duele, pero cuyo legado nadie podrá asesinar.